Buenas tardes, queridos alumnos. Ahora vamos a conversar acerca del protestantismo. El protestantismo tiene como personaje o figura central a Martín Lutero. Martín Lutero es un monje agustino alemán quien produce justamente unas teorías o tesis que postulan nuevos dogmas contrarios a la fe católica y que tienen como consecuencia la ruptura de la Iglesia y la aparición de una nueva confesión o confesión de fe religiosa que vendría a ser la confesión evangélica luterana. Este proceso ocurre en el siglo XVI y el causante de este proceso es Martín Lutero. Entonces, en el siglo XVI, ¿qué se vive? El contexto es un contexto de humanismo, es un contexto en el que el hombre es central en el conocimiento y en los estudios de los pensadores de la época. Este aspecto antropológico es muy importante porque además está conectado también con la experiencia de la religiosidad. Martín Lutero está muy enfocado a sus estudios bíblicos y es profesor. Entonces, como profesor de Sagradas Escrituras, le interesa mucho su conexión con la Biblia. En esta época, entonces, se entiende que el ser humano es un ser natural, es un ser dotado de razón y también es un ser histórico de su tiempo. Acá los autores se preocupan mucho en escribir sobre el hombre, sobre la racionalidad o la razón y también sobre la fe. Martín Lutero, entonces, veamos, es un fraile agustino. Él nace en 1483 y fallece en 1546. Martín Lutero era teólogo, estudió teología. Él además era profesor de teología y profesor de Sagradas Escrituras en la Universidad de Wittenberg. Ocupó un cargo importante en la Iglesia Católica, fue vicario de 11 monasterios. Le interesó el estudio de la Biblia y también de la Iglesia Católica primitiva, como también fue el caso de Erasmo de Rotterdam. Fíjense que él tradujo la Biblia al alemán, el primero en traducirla al alemán. Esta es una época también en la que se produce la aparición de la imprenta y luego la Biblia va a poder ser traducida, claro, en diferentes idiomas, impresa y va a llegar a los hogares de muchos europeos. Martín Lutero escribe 95 tesis. Estas propuestas filosóficas vinculadas a la religiosidad y a la práctica del trabajo en la Iglesia Católica van a formar básicamente la parte central de la Reforma Protestante. Martín Lutero critica las indulgencias y critica la Iglesia y desea retornar a una iglesia simple, como era la antigua iglesia primitiva. Entonces, Martín Lutero, al proponer estas tesis, las coloca fuera del Palacio de Wittenberg y cualquier persona puede acceder a esas tesis. Entonces, quiere decir que desde ese momento Martín Lutero ha hecho su acto un acto público, un acto o una cosa pública, para que otros la discutan. No solamente se ha conformado con que el tema sea un tema al interior de la iglesia, sino que ahora lo ha puesto a ojos y vista de cualquier súbdito de los príncipes alemanes y de los príncipes alemanes mismos. Esto va a tener una repercusión en el aspecto político. Como Martín Lutero estaba muy aferrado a sus ideas y no quería rechazar ninguna de ellas, entonces la Iglesia Católica, que le había propuesto hacerlo, le pidió negarlas, ¿verdad? Las tesis, entonces él decidió continuar y la Iglesia decidió finalmente, después de 4 años, excomulgarlo de la Iglesia Católica. Martín Lutero, en uno de los aspectos centrales del pensamiento de Martín Lutero, está vinculado con la idea de la libertad del hombre. Para él el hombre en realidad no es un ser libre, el hombre es un ser que no tiene voluntad y por lo tanto depende de la voluntad de otro, en este caso de la voluntad de Dios o de la voluntad de Satanás. Entonces, si el hombre no tiene voluntad, el hombre entonces no puede tomar decisiones, porque la idea de libertad y voluntad es precisamente que el hombre en su vida siempre está delante de caminos para tomar y escoge uno, escoge el que le parece más adecuado. En este caso, Martín Lutero ya no menciona la posibilidad de elección. Para él, el hombre siempre va a pecar y no tiene posibilidad de elegir.
Acá lo dice en este pequeño pasaje, muestra que no existe libre albedrío, sino más bien una dependencia o esclavitud que nos vincula directamente a Dios o nos vincula a Satanás. Por lo tanto, la idea de la salvación está fundamentalmente centrada en esto. El hombre se salva predestinadamente porque Dios así lo quiere. ¿Sí? Dios quiere que nos salvemos, entonces esa idea es la idea fundamental de la predestinación. Martín Lutero, veamos. Martín Lutero, al estudiar la Biblia, encuentra que, claro, ahí él tiene la verdad central de la salvación y la encuentra en un pasaje bíblico en Romanos 1,17. Pues en él, en Cristo, se revela la justicia de Dios de la fe hacia la fe, como está escrito: el justo vivirá de la fe. Entonces Martín Lutero ha dado respuesta a la salvación a través de este pasaje bíblico. Y para él ya no es necesario contar con otros aspectos de la fe católica que ayudan a la salvación del cristiano. Por ejemplo, hacer buenas obras, hacer obras de caridad. Esto no es fundamental para la salvación. El que lo hace de buena voluntad porque es un deber y querer al prójimo es importante, pero no es necesario. En cambio, para la Iglesia Católica, una fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, las obras son importantes para la salvación. Martín Lutero ahora, en este pasaje, encuentra la respuesta a la salvación y él justifica que uno se salva solo con la fe en Cristo. Nada más. Pero el cristiano necesita una conexión directa. ¿Y cómo se conecta directamente con Dios? A través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto cualquiera puede acercarse a la Biblia e interpretarla y conectarse de manera directa con Dios. Esto hace que la propuesta de Lutero se convierta en una religión subjetiva, es decir, una religión del sujeto, una religión personal y una religión individual, por la cual un individuo no necesita acercarse a un templo, no necesita acercarse a la iglesia, no necesita dar limosna, no necesita hacer obras de caridad, porque simplemente lo único que necesita es su fe en Cristo y eso lo va a salvar. Entonces, en la teoría de Martín Lutero, el aspecto de las indulgencias cobra gran importancia. Entre sus tesis, varias de ellas están dirigidas a la indulgencia. La indulgencia, como está explicada en esta enciclopedia católica, se remonta a una palabra de origen latín, indulgencia, que significa amabilidad o favor. ¿No? Viene del latín clásico y de alguna manera también está vinculada con el perdón de algo, el perdón de una deuda. Imagínense la palabra tax. Tax significa impuesto. Los impuestos son deudas que tenemos. Tenemos con el Estado deudas que pagar. Entonces, la remisión de la deuda significaría no voy a pagar una deuda. Yo estoy en deuda cada vez que hago, por ejemplo, compro algo, adquiero algo, tengo que pagar parte de eso como impuesto agregado a las ventas. Eso se tiene que pagar cada vez que uno compra algo, no se puede retirar, es parte de ese deber. Entonces las deudas hay que pagarlas. La remisión es no pagar la deuda. ¿En qué momento entonces en la época de, digamos, en la explicación de la salvación uno tiene una deuda? Cuando uno comete un pecado, uno genera una deuda. Esta deuda es de carácter moral, de carácter personal y de carácter social también. Pero veamos entonces qué significa esto para un cristiano. En la parte inferior les explico con una flecha exactamente el detalle de la definición de indulgencia. Es la remisión, como dice acá, del castigo temporal debido al pecado. Es decir, existe un pecado y el castigo temporal es la deuda que yo tengo que pagar. Hay un castigo por el pecado. Eso básicamente es la penitencia. La penitencia es la remisión de es el castigo temporal. La penitencia es el castigo temporal y la indulgencia es la remisión, es decir, el perdón de la penitencia, el perdón de ese castigo. Eso es, no es el perdón del pecado. Esa es una confusión, hay que tenerlo claro, no es el perdón del pecado, es simplemente el perdón o la remisión de la penitencia, no del pecado. La idea de cómo se concebía la salvación en el medioevo, más o menos la podemos explicar utilizando este gráfico. En la salvación medieval, uno nace, recibe el bautizo y ingresa a un estado de gracia. A lo largo de su vida, todos tenemos que tomar decisiones y actuamos. Esas acciones pueden ser buenas o malas.
De acuerdo a eso, puede ser que estemos pecando o no. Si es pecado, entonces uno se acerca al sacerdote católico, confiesa, y el sacerdote absuelve el pecado y otorga una penitencia. Penance es la penitencia. Hecha la penitencia, se vuelve al estado de gracia. Y así sigue el círculo hasta el momento de la muerte, en el que uno entonces pasará al purgatorio y ahí terminará de cumplir todas sus penitencias antes de poder pasar al paraíso. Entonces, fíjense, ¿en qué momento ingresa la indulgencia? La indulgencia sería esa remisión de la penitencia, el del castigo temporal. No es una remisión del pecado, miren en el gráfico, sino de la penitencia. Pero Martín Lutero dice que nosotros no necesitamos confesar nuestros pecados, porque para él no necesitamos la salvación ni entrar en un estado de gracia a través de una confesión y de una penitencia, porque el estado de gracia es completamente de Dios, viene de Dios. Estamos salvos si es que creemos en Dios. El amor de Dios nos va a salvar. Entonces, en ese sentido, claro, para Lutero no es necesario el sacerdote, porque el sacerdote es el que confiesa, absuelve y es el que otorga la penitencia. Si no es necesario el sacerdote ni es necesaria la absolución, tampoco sería necesaria la indulgencia. Ahí entonces Lutero ha hecho una descripción que constituye herejía porque es contraria al dogma de fe católico. Como verán ustedes entonces, acá la indulgencia es la remisión de la penitencia y de ningún modo es el perdón del pecado. Finalmente, para terminar esta parte, ¿qué es el libre examen? El libre examen es esta comprensión del protestante o de los protestantes que señalan que la Biblia es central para el pueblo, porque es la palabra de Dios y porque Dios es para el pueblo, y por lo tanto cualquiera puede interpretar la Biblia a su manera. Un pastor puede interpretar la Biblia a su manera. ¿Qué es entonces el libre examen? Es esta libertad que tiene cualquier persona, como les digo, de tener una conexión directa con la Biblia. En la Iglesia Católica existe el magisterio de la Iglesia que, ayudado por la tradición de la Iglesia, hace la interpretación de la Biblia. Esa interpretación después se transmite a todos los sacerdotes, quienes al momento de hacer la homilía y al momento de dar la misa van a seguir de manera uniforme. Por eso también nosotros vamos a escuchar a la misa lo que dice el sacerdote. Sin embargo, en la Iglesia protestante esto no es necesario. No existe la necesidad de que venga un intermediario, en este caso el sacerdote, para que haga una interpretación. No existe la necesidad del intermediario, que es el sacerdote, para absolver el pecado, porque eso uno se lo confiesa o se lo dice directamente a Dios. Y la Biblia es importante en ese camino. Entonces, las bases de la salvación para Martín Lutero son la fe y las sagradas escrituras. Muy bien, aquí nos quedamos y vamos a ir después a nuestro siguiente video donde explicaremos Martín Lutero y la influencia de su pensamiento en la política en el Sacro Imperio Romano Germánico. Gracias, queridos alumnos. Nos vemos en unos instantes.